El día de hoy vamos a tomar un descanso en la serie de Apocalipsis, pero creo que nos va a ayudar a nosotros para también tener un cierto entendimiento de lo que estaremos viendo la próxima semana en Apocalipsis 18. Quiero que vayamos al libro, a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Filipenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras ocasiones les he citado a Agustín de Hipona, una de esas frases suyas en sus confesiones, que dice así: tú nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su lugar de reposo en ti. La realidad es que nosotros fuimos creados para Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados para encontrar nuestro gozo en nuestro Creador, nuestra plenitud, nuestra esperanza, única y exclusivamente puesta en nuestro Dios. Sin embargo, es por causa del pecado que esto no es así. En lugar de nosotros haber encontrado ese gozo, esa plenitud, esa esperanza en Dios, nuestro pecado ha hecho que nuestros corazones estén inquietos por cosas que no son Dios. Han hecho que nuestros corazones no puedan descansar en nuestro Creador. Y esa es la descripción que mejor caracteriza a los hombres de nuestros días. Hombres y mujeres que están poniendo su esperanza en las cosas de este mundo, en el éxito laboral, en el dinero, en el sexo, en la fama, en la moda, en las cosas materiales, en la salud y hasta en la moralidad. Todos estos son los ídolos de los hombres en nuestros días. Son aquellos dioses en los cuales los hombres han puesto su esperanza. Yo voy a estar bien, ¿por qué? Porque corro una maratón cada mes. Porque mi porcentaje de grasa es de 5%. Y es por eso que vemos a los hombres intercambiando ídolos una y otra vez, porque ninguno de esos ídolos va a satisfacer sus vidas. Como hemos dicho en muchas ocasiones, ninguno de esos ídolos, de esas cosas en las cuales los hombres han puesto su esperanza, pueden llenar ese vacío que hay en sus corazones. Ninguno puede darles ese gozo, ni esa plenitud, ni esa esperanza que tanto necesitamos. Bueno, el apóstol Pablo vivió una vez de la misma manera, persiguiendo cosas de esta vida en las cuales él había puesto su esperanza, pensando que ellas podrían darle a él el reposo tan ansiado para su alma. Pero cuando el evangelio llegó a su vida, cuando el evangelio del Señor Jesucristo abrió los ojos espirituales del apóstol Pablo, él se dio cuenta de que todo lo que estaba persiguiendo en su vida, todo en lo que él había puesto su esperanza, era basura. Lo único que tenía valor, lo único en lo que él podía poner su esperanza, lo único que había traído ahora reposo a su vida, era el Señor Jesucristo. Es por eso que en nuestro pasaje Pablo va a comparar
en dos columnas, por así decirlo, aquello en lo que él había puesto su esperanza en el pasado, con lo que era su esperanza ahora en el presente. Y todo con el propósito de mostrarle a sus hermanos en esta ciudad de Filipos la excelencia del Señor Jesucristo, con el propósito de que ellos perseveraran en la fe. Lo primero que vamos a ver al estudiar este pasaje son todas las cosas en las que Pablo había puesto su confianza. Que ahora, habiendo recibido el regalo de la salvación, ahora él consideraba como basura. Y segundo, veremos las cosas en las que Pablo ahora, ya habiendo experimentado la gracia de Dios en su vida, había puesto su esperanza. Y finalmente veremos la motivación en la vida de Pablo de esa esperanza que él ahora tenía. Veamos entonces todo en lo que Pablo en su incredulidad había puesto su esperanza. Versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La iglesia en Filipos estaba enfrentando un feroz ataque de parte de los judaizantes. Una secta de falsos maestros, de legalistas que, afirmando ellos mismos ser cristianos, le estaban enseñando a los gentiles que ellos no podían poner su confianza solamente en Cristo, sino que si querían ser verdaderamente salvos, ellos debían no solo circuncidarse, sino que también debían guardar todas las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo no fue sutil, como vemos, a la hora de denunciar a estos falsos maestros. Claramente Pablo quiere desenmascararlos frente a todos estos hermanos. Veamos nuevamente lo que les dijo Pablo en versículo 2. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Ellos quieren que ustedes pongan su esperanza en la carne. Es por eso que Pablo procede entonces a enumerar 7 cosas en las cuales él había puesto su esperanza en el pasado, con el propósito de demostrarles a estos hermanos la vanidad de todo aquello. 7 cosas que ahora se encontraban para el apóstol Pablo en la columna de las pérdidas espirituales. La primera, desde niños, si están tomando notas, la primera cosa que menciona Pablo, que está en esa columna de las pérdidas, es su circuncisión. Este era uno de los puntos principales de los judaizantes. Los gentiles, decían ellos, no podían ser salvos si no se circuncidan. Y en Hechos capítulo 15, nosotros tenemos expuesto esta verdad que estaban enseñando los judaizantes. En Hechos 15:1 leemos lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión era lo que marcaba en el Antiguo Testamento que una persona pertenecía al pueblo de Dios. Ese había sido el mandamiento de Dios para Abraham, la señal de ese pacto que Dios hizo con el patriarca. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Y eran los judíos en lo que ellos habían puesto su esperanza, en su circuncisión. Yo soy circuncidado, yo soy hijo de Abraham, yo soy parte entonces del pueblo de Dios, estoy bien con Dios. Todo va a estar bien para mí. En el pasado, Pablo también había puesto su esperanza en su circuncisión. Dios había dicho que a los 8 días debía circuncidarse todo varón. Bueno, dice Pablo, yo fui circuncidado exactamente a los 8 días de nacido. Pero ahora, después de que el Señor había salido a su encuentro, ese rito era para Pablo basura.
Él sabía que ese rito no le podía proveer ningún beneficio espiritual a su vida. Y por lo tanto, no era digno de que él confiara en su circuncisión. Ahora dice Pablo, lo estimo como pérdida y lo tengo por basura. Ese rito no le podía proveer a Pablo la esperanza que él tanto necesitaba en su vida. Segundo, en el pasado Pablo también había puesto su esperanza en su etnia, es decir, de dónde venía él, cuál era su pueblo, del linaje de Israel, dice el versículo 5. Quizás Pablo reafirma esto porque entre los judaizantes habían algunos que quizás no eran verdaderos judíos, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y ahora estaban enseñando cosas judaizantes. Pero Pablo, a diferencia de ellos, él era un verdadero israelita. Unos se habían convertido al judaísmo, pero Pablo lo era por nacimiento. Y ciertamente eso tenía sus ventajas. Pablo dice que una de las ventajas que tenía el ser israelita, dice en Romanos capítulo 2, era que ellos tenían la ley de Dios. Ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra tenía la palabra de Dios, la ley de Dios escrita, revelada para ellos. Pero Pablo, habiendo entendido el evangelio, habiendo experimentado la gracia de Dios en Cristo Jesús en su vida, él se dio cuenta que su etnia, aquello en lo que él una vez había puesto su confianza, en lo cual él se había gloriado en esta vida, no tenía valor alguno. Ahora eso también se encontraba en la columna de las pérdidas para Pablo. Ya no puedo poner mi esperanza en que yo sea un descendiente físico de Israel. Esto no me ayudará a mí para estar bien con Dios. Tercero, Pablo no era cualquier israelita. Él era, dice, de la tribu de Benjamín. Después de Judá, una de las tribus más importantes y más distinguidas en Israel era la tribu de Benjamín. Benjamín había sido el hijo menor de Jacob y su esposa preferida, la que él amaba, Raquel. Además, de Benjamín había venido el primer rey en Israel, Saúl. Él era un benjaminita. Cuando la tierra prometida fue repartida, la ciudad de Jerusalén estaba en el territorio ¿de quién? De Benjamín. Y como si fuera poco, cuando el reino de Israel se dividió, la tribu que permaneció firme junto al trono de David fue Benjamín. Bueno, después del cautiverio en el que estuvieron todas las 10 tribus de Israel, las 2 tribus de Judá, muchos israelitas ya después no podían saber cuál era su descendencia o su ascendencia. Ellos no podían saber de qué tribu venían ellos, después de tantos años de estar en el cautiverio, de estarse mezclando con mujeres paganas. Ellos no podían saber cuál era su verdadero linaje. Pero Pablo, él y su familia habían mantenido su pureza como benjaminitas. ¿Pero qué pensó Pablo de esa ascendencia? Esto tampoco me sirve para nada. Lo estimo como pérdida. ¿De qué le servía a Pablo esa procedencia genealógica de que haber tenido tales privilegios en el pasado? Absolutamente de nada. Haber sido un benjaminita tampoco le sirvió a Pablo para tener esa esperanza que tanto necesitaba en su vida. Cuarto, Pablo también afirmó ser hebreo de hebreos. En el pasado Pablo había llegado a poner su esperanza hasta en su manera de conservar estrictamente la herencia y las tradiciones judías de su familia. Ciertamente él había nacido en la ciudad de Tarso, pero a diferencia de muchos otros judíos de su tiempo y quizás a diferencia de muchos de esos judaizantes que estaban atormentando a estos creyentes en Filipos, Pablo preservó hasta el idioma hebreo y las tradiciones judías y las costumbres israelitas. Tanto así que cuando llegó a la edad adulta, él viajó hasta Jerusalén
y se quedó allí por muchísimos tiempos, hasta estudiando bajo Gamaliel, uno de los maestros más estrictos en Israel. Y esto era evidente para todos los que le conocieron. Por eso Pablo dijo en Hechos 26:4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos saben qué clase de israelita era yo. Sin embargo, después de su salvación, Pablo pensaba que estas cosas también eran basura. Algo más en lo que él ya no podía poner su esperanza para estar bien con Dios. Quinto, en cuanto a la ley dice fariseo. Tan celoso era Pablo en cuanto a su religión y la ley que se volvió fariseo. Como le dijo a los judíos en Hechos 23:6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Ser un fariseo era haber adquirido el nivel más alto de fanatismo religioso. Ellos, los fariseos, eran extremadamente legalistas, observando con rigurosidad las leyes y las tradiciones judías. Inclusive observaban las leyes y tradiciones que habían sido agregadas por los antiguos maestros de Israel. Además, ser fariseo significaba pertenecer a un grupo muy selecto de hombres. En su gran mayoría los fariseos eran hombres muy adinerados, muy respetados en la sociedad judía del primer siglo. Pero al igual que todos sus otros logros, para Pablo ahora esto era una pérdida. Haber pertenecido a aquel grupo selecto de hombres, haber tenido dinero, haber sido respetado por el mundo de sus tiempos, hasta haber estudiado bajo el más alto y digno maestro de su pueblo, no le podían proveer a Pablo la esperanza que tanto necesitaba. Sexto, Pablo dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Los judaizantes creían ser celosos de su religión. Sin embargo, para Pablo lo que ellos practicaban era como un juego de niños. Si ellos verdaderamente querían conocer a un hombre judío realmente celoso de su religión, debieron haberlo visto a él en el pasado. Tanto celo tuvo Pablo por el judaísmo que se propuso acabar con todos los cristianos en el mundo. Como recordó Pablo en Hechos capítulo 22, a un grupo de judíos que lo quería matar en aquel entonces. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, él sabe. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Yo fui, pedí cartas, denme una carta para ir a perseguir a esos cristianos y matarlos y meterlos en la cárcel. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Si los judaizantes quieren compararse con Pablo, ellos debían admitir que en cuanto a celo por su religión, no les llegaban ni a los talones. Y ese celo en el cual Pablo había puesto también su esperanza en el pasado, porque él, según él, estaba sirviendo a Dios, era considerado ahora como una pérdida en su vida. Y séptimo, dijo Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Preguntémonos, ¿quién de nosotros puede decir eso? Ustedes le preguntan a cualquier persona, yo soy irreprensible. Pero Pablo lo podía decir. Pablo era, para quienes lo conocían, un judío ejemplar. No había una falla de él a la luz de las leyes y tradiciones judías. Todo lo que se pedía de él como judío, como fariseo, era lo que él observaba. Sin embargo, ahora hasta esa justicia era para Pablo basura. Como dijo un pastor y teólogo americano, el apóstol no llegó a pensar que esas cosas fueran buenas y Cristo mejor, sino que las consideró
todas como malas. No era que esas cosas eran buenas, pero ahora Cristo es mejor. No, todo eso es basura. Eran muerte, dice este pastor, ya que lo engañaron al hacerle pensar que estaba bien con Dios. La falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Y esa es la razón por la cual Pablo ahora considera todo eso como basura. Porque todo aquello en lo que él había puesto su esperanza, lo único que había traído a su vida era la muerte y la condenación, no la vida eterna. Pero ahora, ¿en qué tenía puesta su esperanza? Versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que había pasado en la vida de Pablo? ¿Cómo fue que él llegó a pensar que lo que para él era en el pasado una pérdida ahora, y ahora es ganancia? ¿Por cómo llegó Pablo a pensar que antes lo que para él era una pérdida era ahora ganancia, lo que en el pasado era ganancia era ahora una pérdida? ¿Cómo ocurrió eso en la vida de Pablo? Bueno, el Señor lo había salvado a él. Con esa salvación Pablo comprendió 5 beneficios que ahora eran suyos por la fe en el Señor Jesucristo. Primero, conocimiento. Y no cualquier conocimiento. La salvación no le trajo a Pablo un mayor conocimiento astronómico o matemático o científico. Que la salvación le trajo a Pablo fue un conocimiento infinitamente mejor. El conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento, dice Pablo, es excelente. Es decir, es algo de incomparable valor, de incalculable grandeza. De hecho, lo que hizo el Señor Jesucristo por él, contrario a lo que él había tratado de hacer durante toda su vida, le había dado ahora aquella promesa de Dios en el nuevo pacto. No enseñará más ninguno a su prójimo, dice Jeremías 31:34, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ese conocimiento fue lo que llegó a recibir Pablo con la salvación. Y no era un mero conocimiento intelectual, sino un verdadero conocimiento espiritual del Señor Jesucristo. Como le dijo Jesús a los fariseos en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Además era un conocimiento salvífico. Conociendo a Cristo Jesús ahora, Pablo conocía a Dios el Padre y por lo tanto conocía lo que es la vida eterna. El Señor Jesucristo oró en Juan 17:3 y dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Y eso le fue dado a Pablo, tal conocimiento con su salvación. Para eso vino Jesús, dijo el apóstol Juan en su primera carta, para que nosotros pudiéramos conocer al que es verdadero. Y esto lo pudo hacer el Señor porque Él es quien le ha dado a conocer al Padre. Juan 1 se nos dice que quien nos da a conocer a nosotros al Padre y por lo tanto por medio de quien nosotros podemos obtener la vida eterna es el Señor Jesucristo, porque Él es la exégesis del Padre, quien nos lo interpreta a cada uno de nosotros, su pueblo. Fue por causa de esa excelencia, de este conocimiento, que Pablo entonces consideró todas las cosas en las cuales él había puesto su confianza en el pasado como pérdida. Es más, Pablo dice que las tiene por basura.
Ninguna de esas cosas le pudo haber llevado a Pablo jamás al verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Todo eso era basura. Y ese término en el original es muy fuerte, porque era usado por los griegos para describir el excremento de los animales. Bueno, lo que Pablo quiere expresar meditando ahora en el Evangelio es el gran desprecio que ahora él sentía por todas aquellas cosas en las que él había trabajado en el pasado. Todas aquellas cosas en las cuales él había puesto su esperanza. Ahora él tenía a Cristo, a cual él había podido llegar a conocer por la gracia de Dios y quien ahora era su Señor. Todo lo que Pablo había tratado de hacer a lo largo de toda su vida era alcanzar la justicia por medio de la ley, obedeciendo con rigurosidad todo aquel sistema religioso judío, pero ignorando la realidad que unos años después él mismo confesaría a los romanos en Romanos capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que los judíos ignoraban es que Dios exige un estándar de justicia para los hombres. Y ese estándar era su ley, la cual es el reflejo de la perfecta justicia de Dios. Por lo tanto, lo que Dios exige de todos los hombres, incluyendo de esos fariseos, era la perfección espiritual y moral. Pablo sabía que él no era perfecto. En lo que él había puesto su esperanza en su vida es que él no era tan malo como los demás. Él era un fariseo irreprensible, israelita. A lo externo nadie podía acusar a Pablo de alguna falta, pero a lo interno Pablo sabía que él era como todo el resto de la humanidad, un vil pecador, un impío desprovisto de esa justicia requerida por Dios, un cadáver espiritual y digno entonces de la condenación eterna. Como le dijo Pablo a los romanos en Romanos capítulo 7, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando el Señor vino a su encuentro en aquel camino a Emaús, Pablo pudo ver todas sus justicias como trapos de inmundicia. Camino a Damasco. Esa justicia que ahora delante de aquel que es infinitamente justo y santo no servía para nada. Se vio a sí mismo como un impío desprovisto de la justicia que es necesaria para estar bien con Dios. Aquella justicia que viene al pecador por la fe en el Señor Jesucristo. Aquella justicia que Dios le da al pecador que arrepentido viene a Él. Como le dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es por medio de esa justicia perfecta que les imputada al pecador por su fe en el Señor Jesucristo, que el pecador ahora tiene paz para con Dios. Esa irreprensibilidad que Pablo pretendía tener en su vida jamás le podía dar paz con Dios. Solo la justicia perfecta de Cristo que llega al pecador por su fe en el perfecto Señor Jesucristo puede traer paz con Dios a un hombre. Fue por eso que cuando Pablo comparó la justicia que él tenía en el pasado con la justicia de Dios, consideró lo del pasado como basura. Porque había entendido que en vez de proveerle vida, toda aquella búsqueda por una irreprensibilidad le había traído la muerte. Tercero, Pablo fue beneficiado, dice, con poder.
Esa justicia que le fue dada a Pablo por medio de la fe en Cristo Jesús, le había dado el privilegio no solo de conocer al Señor, sino también poder conocer el poder de su resurrección. Pablo le dijo lo siguiente a los Efesios, Efesios capítulo 1: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo dijo fue que el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle a Él de entre los muertos es el mismo poder que opera ahora en el presente en los creyentes. Y era el poder del que Pablo había sido beneficiado con su salvación. Pablo experimentó ese poder no solo cuando fue resucitado de entre los muertos espirituales, cuando creyó en el Señor Jesucristo, sino que también fue el poder que experimentó durante toda su vida para su santificación. Leemos en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo no solo aseguró nuestra resurrección, sino que aseguró también nuestra santificación y aseguró también nuestra glorificación final. Pablo pudo llevar una vida nueva, una vida santa, una vida mortificando el pecado que aún moraba en su carne para la gloria de Dios y únicamente por el poder que ahora operaba en él, por el Espíritu Santo que le había sido dado. Y eso es lo que hoy nos será mostrado a nosotros con estos 3 hermanos que serán bautizados el día de hoy. Ellos estarán demostrándonos a nosotros no solo la gracia de Dios sobre un pecador, sino también el poder suyo para resucitar muertos, uniéndolos a Cristo Jesús por la fe para que ahora anden en vida nueva. De nuevo, otra razón por la cual Pablo estimó todas aquellas cosas del pasado como basura. Precisamente por la incapacidad de todas esas cosas de proveerle a él esa esperanza que él tanto necesitaba. Y el otro beneficio que recibió el apóstol Pablo fue la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, hablando de Cristo. Uno de los más grandes privilegios que puede recibir un creyente es poder llegar a ser partícipe de los padecimientos de Cristo en su vida. Poder decir como Pablo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es poder vivir como Pedro y Juan, después de que fueron azotados por predicar el evangelio del Señor Jesucristo, obedeciendo a Él. Salieron de la presencia del concilio, dice el libro de los Hechos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como dijo uno de los ancianos de estas iglesias en China, están padeciendo ahora tal persecución. Estamos dispuestos, dijo este pastor, a tener 200, 300, 500 personas arrestadas y encarceladas. Que todo el mundo sepa que estamos gozosos de recibir esta persecución por causa de nuestra fe. Si Cristo nuestro Señor, el Dios hombre, sufrió tales cosas en nuestro favor, nuestro privilegio es poder participar de lo mismo. Como dijo el autor a los Hebreos,
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no. Sigan. Piensen, mediten en Cristo, quien sufrió tales cosas de los pecadores. Es lo mismo que nosotros debemos padecer. Y quinto, otro beneficio es la gloria. Si en alguna manera llegase, dijo Pablo en el versículo 11, a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando aquí. Él no está diciendo, bueno, Cristo me salvó, pero realmente no estoy seguro si voy a llegar a la gloria. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo les afirmó en el capítulo 1 a estos filipenses que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía eso. Si él era salvo hoy, sería salvo un día, por la gracia y la obra del Señor. Pablo estaba seguro de que aquel al que Dios salva, Él lo va a salvar al final y lo va a glorificar con la segunda venida de Cristo. Pablo no estaba dudando de esa realidad 2 capítulos más adelante, sino que simplemente está expresando su humildad, como lo hizo en muchas otras ocasiones. Hoy leímos una, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo era el más grande de ellos. No ha habido nadie como Pablo, pero él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño de todos los santos, dijo Pablo en Efesios. Más pequeño que yo, Pablo, jamás. Pero esa era la humildad de Pablo. Pero a pesar de esa humildad, Pablo sabía que uno de los maravillosos beneficios de los que él había sido hecho partícipe era de esa futura glorificación. Otra razón por la cual había puesto Pablo todas aquellas cosas que había hecho en el pasado en la columna de las pérdidas, de la basura. Nada de todo aquello le pudo haber traído el conocimiento de Dios. Le había podido haber dado la justicia requerida, el poder para vivir una vida santa delante de Dios, la capacidad para sufrir juntamente con Cristo, ni la gloria. Nada de eso en el pasado. Solo Jesucristo. Ahora, ¿qué llevó a Pablo a esa esperanza? ¿Acaso a quedarse estático en su vida? ¿A la negligencia espiritual? Dios me salvó, ahora sí, no voy a hacer nada. Voy a vivir como quiera vivir, ya Dios me salvó. ¿Fue eso? Versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía que esa esperanza que él poseía ahora, esa esperanza a la que había llegado ahora su vida por causa del Evangelio, la vida eterna, la gloria eterna, merecían que él entonces se preocupara intensamente por su vida y crecimiento espiritual. Pablo sabía que él no era perfecto. Romanos 7 es prueba de que Pablo sabía que no era perfecto. No hago lo que quiero, dijo, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo soy un pecador que estoy luchando aún con el pecado que mora en mi carne. Yo no soy perfecto. Sí, él era una nueva criatura, él tenía un nuevo corazón, nuevos afectos, nuevas emociones, estaba unido a Cristo por la fe, había sido justificado, poseía el Espíritu Santo, pero él no era un perfecto. Pero como vemos en nuestro pasaje, Pablo vivió su vida buscando serlo con todas sus fuerzas. Yo no soy perfecto, pero lo estoy intentando ser. Y noten el lenguaje.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Literalmente ese término prosigo implica un empeño por alcanzar algo. Es un término deportivo que describía el empeño que ponen los atletas por ganar la carrera, por llegar a la meta. Bueno, Pablo dice que por causa de la esperanza del evangelio, él prosigue, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa posición quietista que dice que el cristiano debe dejar de actuar para que Dios entonces actúe en uno, es totalmente ajena al pensamiento de Pablo. Cristo había sido asido a Pablo con el propósito de que él fuera hecho a su imagen. Cristo había salvado a Pablo con el propósito de hacerlo como él. Razón por la cual Pablo entonces proseguía en su vida para asir, para aferrarse, para alcanzar aquello para lo cual el Señor mismo lo había asido a él. Como dijo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Cristo los salvó para hacerlo santo, entonces Pablo perseguiría la santidad. Hasta no alcanzarla, no dejaré de correr. Esa era la mentalidad del apóstol y debe ser la mentalidad de todo creyente. Ese debe ser el propósito de todo aquel que tiene esta esperanza. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, dijo Pablo, lo hizo extendiéndome a lo que está delante. Ustedes han visto los atletas, los corredores, cómo se estiran sus músculos para llegar a la meta, para alcanzar, cómo hacen ese esfuerzo moviendo todo para llegar de primeros. Bueno, lo mismo hizo Pablo en su vida cristiana para alcanzar esa esperanza que le había sido puesta delante de él por Cristo Jesús. Pablo no se quedó estático, sino que se esforzó confiando en el Espíritu Santo que moraba en él, no en sus propias fuerzas. Él estaba confiando en la operación del Espíritu Santo en su vida y él mismo luchó y se esforzó por alcanzar la santidad, para llegar a la meta. ¿Cuál meta? Bueno, Pablo dijo, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es la voz del Señor llamando a los suyos, nombre por nombre, para que entren en el gozo de su Señor. Ese es el premio que esperaba el apóstol. Cuando Dios llamara a los suyos, como hemos estudiado en Apocalipsis 2 y 3, para que comieran del árbol de la vida, para que comieran del maná escondido, para que recibieran esa piedrecita blanca con el nombre nuevo escrito en ella, para darle la estrella de la mañana, para recibir vestiduras blancas, para recibir el nombre de Dios en sus frentes, para que se sienten con Cristo en su trono, como leemos en esos capítulos de Apocalipsis. Esa era la esperanza de Pablo, para eso vivía, para eso se ejercitaba, para eso perseveraba, para eso se extendía diariamente en su vida cristiana. Para un día escuchar la voz de su Dios llamándolo a la gloria, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Niños, Pablo, entendiendo el Evangelio, lo que hizo fue vivir para Cristo. Eso fue lo que hizo. Hermanos y amigos, lo que la Biblia afirma es que cuando Dios salva a alguien, Cristo, su evangelio y
todos sus beneficios se convierten en el tesoro del creyente. Todo lo demás es basura comparado a lo que nosotros hemos recibido ahora en Cristo Jesús. Y esto fue lo que el Señor mismo enseñó. En Mateo 13, hablando del significado de Cristo y del reino de Dios para el creyente, dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, porque lo considera que no vale nada comparado con aquel tesoro. Lo vende todo y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue ¿y qué? Y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando Dios salva a un pecador y abre sus ojos a la realidad, Él se da cuenta de la vanidad en la que ha vivido toda su vida, poniendo su esperanza en las cosas de este mundo, entregándole su vida a los ídolos de esta vida, de lo vano y fútil de las cosas por las cuales ha vivido. El cristiano, en vez de continuar aferrándose a aquellas cosas, en vez de seguir aferrándose a las cosas de este mundo, las desecha y entiende lo que son y lo deja todo atrás para servir al Señor Jesucristo. Dejo todo y sigo a Cristo. Esa es la vida del creyente. Así fue como vivió el apóstol Pablo. Y así es como vive todo aquel que ha sido salvado por el Señor. Eso es lo que ustedes, mis hermanos, que serán bautizados el día de hoy, deben entender. Ustedes van a hacer el día de hoy en obediencia a su Señor. Es decirle al mundo que ustedes han nacido de nuevo y que han nacido para vivir una vida nueva. Una vida para Cristo. Nuestra esperanza ya no está entonces en las cosas de este mundo. De hecho, para el cristiano, el mundo y sus cosas, lo único que pueden traerle a su vida es muerte y perdición. Si pone su corazón en esas cosas. Su esperanza está puesta en Dios, en Cristo Jesús y en sus promesas para nosotros, su pueblo. Es para eso que nosotros vivimos. Nosotros no ponemos nuestros ojos, nuestras miradas en las cosas de este mundo, sino en Cristo Jesús. Él es la meta, Él es nuestra esperanza. Proseguimos hasta la meta, moviendo todos nuestros músculos espirituales para alcanzarla. Todo con el propósito de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros así? ¿Estamos nosotros creciendo en santidad? ¿Estamos nosotros luchando por crecer en santidad? Sí, entendemos que no somos perfectos, que aún pecamos, pero evidencia mi vida que yo estoy haciendo todo lo posible por ser cada día más hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo puedo ver en mi vida. Puedo ver en mi vida que estoy luchando contra ese pecado. Es ese clamor de Pablo en Romanos 7. Oh, miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Es ese mi clamor? En Mateo 19 se nos cuenta de un joven rico que vino al Señor. Y él tenía todas las credenciales en las cuales estaba puesta su esperanza. Él no había matado a nadie, él no había adulterado, no había robado, no había dado falso testimonio, había sido obediente a sus padres y amaba a los que para él eran su prójimo, los judíos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dijo al Señor. En esto está puesta mi esperanza. Para estar bien con Dios, para ver la vida eterna. ¿Habrá algo que me falta?
¿Qué le dijo el Señor? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué leemos inmediatamente después de esas palabras del Señor a este hombre? Este joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La esperanza de este hombre estaba en la vanidad del mundo, en las riquezas materiales, en el dinero, en las casas, en los carruajes, en los caballos. Y así rechazó a Cristo. Hasta lo que sabemos, porque no se nos cuenta más de este hombre no conoció al Señor Jesucristo por la fe. Le pregunto entonces, ¿estamos nosotros aferrándonos a algo de este mundo? A pesar de que profesamos ser cristianos, ¿estamos poniendo nuestra esperanza en algo más aparte del Señor Jesucristo? En nuestra asistencia a la iglesia, yo no falto ni un domingo, estoy bien con mi Dios. En que no ha faltado ni un solo día en su lectura anual de la Biblia, estoy bien con mi Dios. Porque esas cosas son vanidad. Poner su confianza en esas cosas para pensar que eso lo pone a usted bien con Dios, eso es vanidad. El único en el que nosotros podemos estar completamente seguros de que es por medio de quien nosotros estamos bien con Dios es el Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe estar en Él, puesta en Él. Y niños, ustedes deben entender también una cosa. El que ustedes tengan padres cristianos no hace que ustedes estén bien con Dios. No los hace a ustedes cristianos. La misma pregunta les hago a ustedes. ¿En qué están poniendo ustedes su esperanza en sus vidas? ¿Cuál es su meta? ¿Tener más juguetes? ¿Tener más libros? ¿Poder viajar? ¿Tener una buena casa? ¿Tener una esposa e hijos? ¿Es en eso en lo que ustedes están poniendo su esperanza en sus vidas? ¿Sacar 100 en la escuela? Porque nada de eso va a llenar sus corazones. Nada de eso les va a dar a ustedes, niños, la esperanza que ustedes como nosotros los adultos necesitamos. Su meta en sus vidas debe ser conocer al Señor Jesucristo. No simplemente conocer acerca del Señor Jesucristo, sino conocerle a Él por medio de la fe. Por lo tanto, escuchando hoy cómo vivió Pablo, vivan entonces ustedes también así. Hagan lo que sea necesario por conocer al Señor Jesucristo por la fe. Dejen las cosas de estas vidas. Dejen de meterse cada vez más en las cosas de este mundo. Y busquen nutrirse de todo aquello que el Señor nos ha dejado en su palabra. Para que el Señor, si es su gracia y su misericordia, los salve a ustedes también. De nuevo, no se trata de conocer acerca de Dios, no se trata de conocer acerca de Cristo, la salvación se trata de conocer a Cristo Jesús. La evidencia en donde es que nosotros hemos puesto nuestra esperanza está en la manera en la que vivimos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que vestimos, en la manera en la que gastamos nuestro dinero. Todo eso, mis hermanos, es una evidencia de cómo o en dónde tenemos nosotros puesta nuestra esperanza. Oh, hermanos, quiere el Señor que nuestras vidas den una evidencia al mundo de que nuestra esperanza está puesta
única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este pasaje en Filipenses capítulo 3, porque tú nos has dejado allí. Cómo nos has mostrado, Señor, la grandeza del Evangelio, la majestad de nuestro Señor Jesucristo y tu infinita gracia y misericordia con nosotros pecadores. Oh Señor, que tu Espíritu Santo obre todo lo que hemos visto el día de hoy en nuestras vidas. Que se pueda decir de nosotros, de cada uno de nosotros, estamos viviendo para Cristo, que hemos dejado el mundo y vamos a seguir viviendo para el Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también por nuestros niños, por aquellos entre nosotros que tú sabes no conocen al Señor Jesucristo. Oh Padre, regálales esa salvación que solo tú puedes dar. Esa misma salvación que experimentó el apóstol Pablo, esa misma resurrección de entre los muertos, que sea de ellos también. Abre sus ojos a la verdad de Cristo Jesús y regálale, Señor, el arrepentimiento y la fe en Él. Padre, alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.